Hola, bienvenidos a este tutorial en el cual se explica cómo montar y programar la interface de nave espacial del libro de proyectos del kit oficial de Arduino. Este proyecto se localiza en la página número 32 y de lo que se trata es de montar un circuito que emite el interface de una nave espacial. Aquí en esta fotografía podemos verlo montado. Lo primero que tenemos que saber es qué es lo que va a hacer este circuito, cómo funciona. Bien, pues aquí se indica, en este texto que podemos ver en azul. Dispone de un micropulsador, lo tenemos aquí abajo, y 3 diodos LED, uno de color verde y 2 diodos LED de color rojo. Cuando se enciende y no se pulsa el micropulsador, el diodo LED verde permanece encendido. Esto lo que puede imitar simplemente es que la interface está lista. Entonces yo al momento que pulse este micropulsador, el diodo LED verde se apaga y se encienden estos dos en intermitencia. Podría indicar, por ejemplo, que se ha activado la velocidad o que se disparan unos rayos láser. Para ver el esquema eléctrico, en la parte superior izquierda, donde pone esquemas y componentes, pulsamos encima y aquí tenemos el esquema de lo que vamos a montar. Para poder montar cualquier circuito, antes hay que entender los esquemas de los circuitos que se están montando. Inicialmente aquí tenemos una alimentación de más 5 voltios que proporciona la placa Arduino. Esos 5 voltios se conectan directamente a un micropulsador, el cual está abierto, y el otro extremo del micropulsador va por un lado a una resistencia y por otro lado al terminal número 2 digital, que funciona como una entrada de Arduino. Es decir, cuando el micropulsador no está pulsado, aquí se detecta un cero lógico, porque hay 0 voltios. El momento que se cierra, se aplican más 5 voltios, y estos más 5 voltios, aquí Arduino entiende que hay un 1 lógico. Por tanto, cuando no esté pulsado, como hay 0, aquí en esta línea, la línea número 3, salida digital número 3, aparecen 5 voltios y el diodo LED verde está encendido, mientras que en las salidas 4 y 5 hay 0 voltios y estos dos están apagados. Cuando se pulse el micropulsador y tengamos aquí 5, en la 3 aparecen 0 voltios, el diodo LED verde se apaga. En cambio en la patita número 4 aparecen más 5 voltios durante un tiempo de 250 milisegundos, es decir, un cuarto de segundo, durante el cual el diodo LED rojo está encendido. En ese tiempo el diodo LED rojo 2, indicado como D3, estaría apagado. Al cabo de esos 250 milisegundos se enciende el diodo rojo 3, porque aquí aparecen 5, y aquí se pone 0 y se apaga este. Es decir, haría una intermitencia. Nunca están los dos encendidos a la vez. Mientras se mantenga pulsado, vamos a ver que durante un breve espacio de tiempo se enciende uno, se apaga, se enciende el otro, se apaga, se enciende el otro, y así, hasta que se suelta el pulsador. En el momento que se suelte, se deje de presionar, volvería el diodo LED verde a encenderse y estos dos siguen apagados. Podemos ver cómo funciona este proyecto si nos vamos aquí en la parte superior izquierda, donde pone vídeo y fotos del proyecto. Pulsamos ahí, bajamos un poco y ahora aquí tenemos ese vídeo. Pulsamos sobre el triángulo y podemos ver como al pulsar se ha apagado el diodo LED verde y se encienden los diodos rojos en intermitencia. Bien, pues veamos ahora cómo montar este circuito para a continuación programarlo. Para poder montarlo tenemos que saber qué componentes electrónicos vamos a utilizar y además nos apoyaremos en la página 34 del manual del kit oficial de Arduino. Los componentes que vamos a utilizar son 3 resistencias de 220 ohmios, aquí las podemos ver en el esquema, que son las que limitan la corriente a través de cada uno de los diodos LED. Una resistencia de 10K, esta que tenemos aquí, que se pone entre el terminal de entrada digital 2 de Arduino y masa. Esto lo que hace es decirle a Arduino que si no está este pulsador activo, aquí lo que hay es un 0 lógico. Si no pusiéramos esta resistencia, Arduino entiende que aquí hay un 1 lógico. Después un micropulsador que está normalmente abierto, aquí tenemos el símbolo,
Y por último, dos diodos LED rojo y uno de color verde, que son estos que está aquí. Tenemos que tener en cuenta que estos diodos tienen polaridad, no se pueden conectar de cualquier manera. Bien, una vez que dispongamos de esos componentes, podremos empezar a montar nuestro proyecto en esta placa de pruebas. También lo podemos hacer mediante la plataforma 123 Circuit. Esto nos facilita el poder montar y probar el proyecto sin necesidad de tener los componentes físicamente. Entonces vamos a hacerlo. Para montar este circuito en esta plataforma, entramos en Google y escribimos 123D Circuit. Aquí aparece. La parte inferior, pulsamos encima y se supone que con anterioridad hemos entrado en esta página y hemos realizado el registro. No podemos montar nada si no estamos registrados. Bien, una vez registrados, en la parte superior derecha pulsamos sobre New Electronics Lab o Nuevo Laboratorio de Electrónica. Al hacerlo, se abre la ventana de trabajo a través de la cual primero tendremos que configurar nuestra placa de pruebas o protoboard. Vamos a ver que aparecen varios tipos de placa de prueba y la que vamos a usar es exactamente la misma que aparece en el kit oficial, que no sería esta es una placa demasiado grande. Entonces simplemente la seleccionamos y aquí en la parte superior izquierda le damos a borrar. Bien, una vez que esté borrada, escogemos aquí la parte de la derecha, añadir componente, y aquí tenemos un recuadro que pone search, que es buscar, y simplemente escribimos la palabra small, pequeño, y entonces ya nos va a aparecer, aquí estaría, brickboard small. Pulsamos encima, arrastramos y soltamos. Y entonces ahora ya la vamos a cargar aquí lo que sería en la zona de trabajo. Bien, la vamos a girar porque lo vamos a hacer exactamente igual que vemos aquí. Es decir, la placa de pruebas va a estar en vertical y al lado la placa Arduino. Entonces la seleccionamos y ahora aquí en la parte izquierda le damos tres veces y giramos. Ahora vamos a cargar la placa Arduino. Para cargarla, igual que antes, pulsamos en componentes y ahora aquí simplemente escribimos Arduino. De todas maneras, tenemos que saber que todos los componentes del kit oficial de Arduino los tenemos aquí, donde pone Arduino Basic Kit. Si pulso aquí, pues ya tengo todos los componentes que voy a necesitar. De todas formas, si no quiero buscar la placa Arduino, pues la escribo aquí en recuadro, o Arduino, y ya me aparece. Igual que antes, la mantengo pulsada, arrastro arriba, aparece y ahora la voy a girar. Exactamente igual que hice con la placa de pruebas. Ya tendría mi placa Arduino y mi placa de pruebas. Lo primero que tengo que hacer es darle alimentación a la protoboard. Si nos fijamos en esta ilustración, tenemos que tener claro cómo está conectada la placa de pruebas. Aquí tenemos una columna de agujeros que están todos unidos entre sí. Y aquí a la derecha una segunda columna. Bueno, pues la primera columna que aquí pone más, ponemos 5 voltios. Y la de la derecha, la alimentación negativa, de menos. Bien, pues vamos a hacerlo. Tenemos aquí los 5 voltios, simplemente pulsamos, lo mantenemos pulsado y lo colocamos aquí. Y ahora aquí a la derecha le cambiamos el color, de color rojo. Hacemos lo mismo con el negro. Tenemos pulsado y ahora aquí black. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el primer diodo LED rojo, en el que está indicado en el esquema como D3, junto con su resistencia. Igual que antes, pulsamos aquí en Component y ahora simplemente escribimos la palabra LED. Y aquí nos aparecen. Cogemos un primer diodo LED rojo y lo vamos a colocar exactamente en la posición que aparece en la ilustración. Si nos damos cuenta, lo tenemos exactamente 2, 4 en el agujero número 6 de esta línea. Ahora tenemos que saber cómo están estas líneas. Esto no está por columna, estaría por línea. En estos 5 terminales de esta línea están unidos. Estos 5 están con estos. Estos 5 están unidos entre sí, pero nunca las líneas se unen entre sí. Vale, lo tenemos en la línea número 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, lo primero que tenemos que hacer es girarlo. Y ahora a continuación buscamos la línea número 6. 1, 2,
3, 4, 5, 6. ¿Pasaría algo si estuviera en la 7 o la 8? Pues no pasaría exactamente nada. Simplemente para que se parezca lo más posible al montaje, porque después tenemos que utilizar una plantilla. Entonces, si no lo hacemos igual, pues el problema es que nos van a coincidir los agujeros de la plantilla. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que esto tiene polaridad. Hay que fijarse que aquí arriba es el cátodo. Si nos fijamos en el esquema eléctrico, el cátodo del diodo D3 va a la resistencia. El ánodo, que es este de aquí arriba, iría al terminal número 5. Si nos fijamos aquí en la ilustración, el cátodo es el que está abajo. El ánodo es el que va aquí a la patita número 5. Este es el diodo D3. Esto quiere decir que aquí nuestro diodo está al revés. Es decir, aquí arriba tiene que ser el ánodo, no el cátodo. Entonces lo seleccionamos y lo tenemos que girar. Y ahora lo tendríamos bien colocado. Esta línea, si nos fijamos, tiene que ir al terminal número 5, a la salida. Digital 5. Ahí estaría. Y lo colocamos, le ponemos de color amarillo. Bien, a la vez que lo estamos haciendo, podemos ir comprobando que el esquema que estamos realizando en la plataforma 123 Circuit se corresponde con este que tenemos aquí. ¿Cómo lo podemos verificar? Aquí pulsamos sobre vista de esquema. Ahora, con la rueda del ratón nos alejamos, seleccionamos el símbolo de la placa Arduino y la giramos. Cogemos el primer diodo LED y efectivamente vamos a ir comprobando que lo estamos haciendo igual que nos aparece aquí. Vamos a hacerlo exactamente igual. Así evitamos errores. En caso de que nos equivoquemos, siempre vamos a compararlo con el esquema original y si vemos que hay algún error, pues simplemente intentamos corregirlo. Bien, ahora tengo que colocar una resistencia de aquí a masa. Como se puede ver en este esquema, sería la resistencia R4. Vuelvo a la vista de protoboard y ahora tengo que coger una resistencia de 220 ohmios. Vale, igual que antes, ya voy a componente. Ahora aquí simplemente quito lo de LED y aquí me van a aparecer ya las resistencias. Aquí la tendría, la arrastro y ahora la giro. Y ahora la tengo que colocar, si me fijo, este es el cátodo, entre este punto y esta es la masa. Bien, para verificar que efectivamente estos dos componentes que acabo de colocar están bien conexionados entre sí, me vuelvo aquí a la parte superior derecha, vista de esquema, cojo la resistencia. Aquí no se ve porque tengo que modificar la posición para que se vea correctamente. Bien, ahora la giro. Y compruebo que efectivamente está bien colocado. Estaría correcto, estaría la masa y estaría por abajo al cátodo. Vale, vuelvo a la vista de protoboard y hago lo mismo con el siguiente diodo LED, que es el rojo de 2. Lo único que tengo que hacer, puedo copiar este, control copy, control V. Vale, ¿dónde lo tengo que colocar? Si me vuelvo aquí a la ilustración, veo que tiene que haber dos filas entre medio. Efectivamente, ahora estaría bien colocado. Y ahora cojo la resistencia de arriba, la copio y la pego exactamente abajo. Ahora lo que me queda por colocar es el ánodo de este diodo a la patita número 4. A la salida digital número 4 de la placa Arduino. Igual que antes, coloco un color amarillo en el cable. Y ahora me queda el diodo LED verde. Igual que antes, vuelvo a componente. Escribo aquí la palabra LED. Arrastro el LED verde. Lo tendré aquí. Lo vuelvo a girar. Y ahora lo separo. Igual, dos agujeros. El terminal ánodo tiene que ir a la patita número 3. El ánodo del diodo LED verde iría a la salida digital número 3. Entonces cojo un cable y hago el conexionado. Lo pongo también de color amarillo. Y ahora me queda la resistencia. Copio la de arriba y la pego abajo. La coloco exactamente ahí. Y ahora compruebo que está todo bien conexionado. Vuelvo a la vista de esquema. Me alejo un poco.
Vamos a colocar bien los diodos. Este sería el diodo LED verde. Aquí el truco está simplemente en fijarse en el esquema original y colocar los componentes tal como están en ese esquema para comprobar que las conexiones entre ellos es correcto. Lo que sí va a variar son las referencias. Si vemos en el esquema original este diodo es el 3 y aquí es el 1. ¿Y eso por qué fue? Porque lo colocamos de primero. Si lo hubiéramos colocado el de primero el verde, pues el verde sería el número 1. Las conexiones están bien. El siguiente elemento de nuestro esquema que vamos a colocar va a ser el micropulsador, junto con la resistencia de 10 kiloohmios. Y tiene que estar exactamente en esta misma posición que aparece en la ilustración para que después podamos montar encima la plantilla. Aquí tenemos que más o menos determinar el número de filas que tiene de separación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, aquí si empezamos de arriba abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y estaría en la número 7. Bien, cogemos ahora el micropulsador pulsando en Component y ahora aquí escribimos la palabra Push Button. Ahí lo tenemos, lo arrastramos y ahora hay que girarlo. Salimos de la vista de componente, giramos el micropulsador y lo colocamos a 100, a 7, con una separación de 7 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, una más. Exactamente iría en esta posición. Tenemos que saber que este terminal de aquí y este terminal de aquí están unidos. Y que cada vez que pulsemos se va a unir este terminal con este. Es decir, el terminal número 11 se va a unir con el terminal número 21. Veamos ahora cómo tenemos que hacer las conexiones. El terminal de arriba iría al positivo, el terminal de abajo iría más a través de la resistencia. Tal y como se puede ver aquí en el esquema, un terminal iría al positivo de más 5 voltios y el otro iría a la resistencia y además a la entrada digital número 2. Pues vamos a hacerlo. Ahora, este punto iría al positivo, ponemos un cable, lo ponemos de color rojo para indicar que es el positivo de alimentación. Ahora la parte de abajo tendría que ir una resistencia masa de 10K. Vamos, componente, quitamos aquí lo de push y ahora cogemos aquí la resistencia de 10K. La arrastramos, la vamos a girar y ahora la colocamos exactamente en esta posición. ¿Qué nos queda por hacer? Colocar el cable de unión entre la resistencia y el pulsador y al terminal número 2, que sería este de aquí. Ahí lo tendríamos. Ahora lo vamos a poner en vista de esquema para comprobar que las conexiones están bien realizadas. Cogemos la resistencia, que la tenemos aquí. Hay que girarla. En el teclado también podemos trabajar con la tecla R para no tener que trabajar con este icono de la parte superior izquierda. Y ahora seleccionamos el micropulsador y igual giramos. Bien, pues ya tendríamos nuestro esquema listo. Tenemos que fijarnos que efectivamente este esquema está exactamente igual al esquema original del libro del Arduino. Con lo cual ahora sí que no vamos a tener ningún problema para realizar la programación. Volvemos a la vista de esquema y como decía anteriormente, ahora podemos realizar el programa que cumple con el funcionamiento descrito dentro de este proyecto. Abrimos el programa Visualino y ahora aquí lo que tenemos que pensar es cómo vamos a hacerlo. La forma más fácil y rápida simplemente es pensando que tenemos que utilizar una función comparativa. Es decir, tenemos que comparar la lectura del terminal de entrada digital 2 con un valor. Cuando el valor sea igual a 0, es decir, estado bajo, el diodo LED verde está encendido y los rojos apagados. Bien, pues vamos a hacer esa primera parte. Solo lo haríamos con la parte de control y utilizando este bloque, sí, ejecutar, y lo ponemos justamente aquí abajo. Entonces, si la lectura que hagamos de la entrada digital número 2 es igual a 0, entonces como
hago esa comparativa dentro de esta condicional. Vale, pues me tengo que ir a lógica. Dentro de lógica cogemos este cuadro y lo ponemos aquí. Y ahora dentro de este rectángulo tengo que poner la lectura de la entrada digital número 2 de la placa Arduino. Hay que recordar que lo que estamos haciendo es leer la tensión que aparece en este terminal. Si el micropulsador está abierto hay 0 voltios. No hay corriente ninguna de circulación. Aquí la caída de tensión es 0. Entonces eso se entiende como un cero lógico. Eso se hace colocando aquí la lectura del terminal número 2. Entonces tenemos que irnos a funciones PIN y ahora aquí leer el pin digital, lo colocamos dentro y tenemos que indicar que va a ser el número 2. Vamos a matemática y aquí ponemos 2. Aquí la condicional va a funcionar de la siguiente forma. Si la lectura de la entrada digital número 2 es igual a 0, aquí es cuando el diodo LED verde va a estar encendido y los rojos apagados. Aquí tenemos que indicar que va a estar en 0 o en estado bajo. Entonces en funciones PIN aquí cogemos inicialmente el bloque de alto y lo cambiamos a bajo. Ahora tenemos que indicar aquí que el diodo LED verde va a estar encendido. Tenemos que recordar que el diodo LED verde está en el terminal de salida digital número 3. Entonces eso vamos igual a funciones PIN y ahora aquí arrastramos el bloque escribir en el pin digital. Aquí tenemos que poner el 3. Volvemos otra vez a matemática y aquí pondríamos el 3. Ahora el rojo, los dos rojos, uno está en el 4 y otro está en el 5. Entonces lo único que hacemos es duplicar bloque. Ponemos justo abajo. Ahora aquí le ponemos el 4 y aquí estado bajo, porque los diodos LED rojos, los dos van a estar apagados, mientras que el micropulsador no esté pulsado o presionado. Duplicamos y en el 5 igual. Por eso es muy importante entender los esquemas eléctricos, porque si no sé cuáles son los terminales que tengo que colocar aquí, lo que tengo que hacer es fijarme en el esquema, el 4 y el 5. Bien, pues esta primera parte ya estaría. Y entonces, ¿qué pasaría si está presionado? Bueno, pues lo podemos hacer también directamente desde aquí. Aquí aparece una estrechita, pulsamos encima y lo que tenemos que hacer es ponerle justo de lo contrario, ¡pum! ¿Por qué? Porque de esta forma, aquí abajo, si no está en estado bajo, significa que va a estar en estado alto. Entonces, aquí tenemos que coger y colocar el diodo LED verde permanentemente apagado. Entonces lo voy a duplicar, lo coloco aquí abajo y ahora lo pongo en estado bajo. Y ahora cojo el primer diodo LED rojo, duplico, lo coloco aquí a continuación y aquí estaría en estado alto. El segundo diodo LED rojo, que antes estaba apagado, pues seguiría apagado durante un tiempo de 250 milisegundos. Nos vamos al bloque de control, aquí a la parte de las opciones de control y escogemos esperar. El tiempo de espera es en milisegundos, matemática, vamos a 0 y aquí especificamos que son 250. Ahora lo que tenemos que hacer es volver a duplicar todo lo que está arriba. Esto lo volvemos a duplicar, lo colocamos aquí abajo, cogemos el segundo que corresponde al primer diodo LED y ahora sí, ahora tenemos que cambiarlo. Antes estaba en alto, ahora está en bajo, para que haga la intermitencia. Y por último, el último diodo LED que antes estaba apagado, ahora lo ponemos encendido. Y volvemos a poner otra vez un tiempo de espera de 250 milisegundos. Bien, pues ya tendríamos listo nuestro programa. Aquí a la derecha tenemos el código en lenguaje C que tenemos que cargar en el simulador o el que mismo tendríamos que cargar en la placa real de Arduino para que el proyecto funcione. Normalmente la programación es muy sencilla, parte de dos bloques, el bloque de configuración que es el byte setup y el byte loop. Byte setup, bloque de configuración donde se pone cómo van a trabajar los terminales. Al trabajar aquí con los bloques de la izquierda ya lo hace el programa automáticamente. Y después el segundo bloque, el loop, que sería el programa en sí.
Hay que darse cuenta que de una forma tan sencilla, trabajando con bloques, hemos conseguido hacer un programa en C sin tener ni idea de C. Para poder probarlo, simplemente selecciono. Tenemos que tener cuidado con las llaves aquí abajo. Hay que fijarse que hay una última llave aquí. Ahí la tenemos. Ahora botón derecho del ratón y copiar. Y aquí tenemos una opción que pone editor de código. Pulsamos encima y borramos el posible código que podamos tener aquí. Aquí por defecto nos puede aparecer algo, borramos todo lo que hay, simplemente se selecciona y se borra. Y ahora control V y pegamos el programa que hemos generado con Visualino. Cerramos aquí Code Editor y le damos a la opción de la derecha, comenzar simulación. Si todo ha ido bien, al cabo de unos segundos se enciende el diodo LED verde y ahora al pulsar se tendrá que apagar el verde y encender estos dos en intermitencia. Pues ahí lo tenemos, está funcionando correctamente. Así es como lo haría en la realidad. Si he montado este circuito y lo he programado de esta manera. Aquí lo podemos ver. Por último, me gustaría indicarles que dentro de la opción de vídeos y fotos del proyecto, en la parte superior tienen la posibilidad de descargar la plantilla, para que así el proyecto les resulte más atractivo a los alumnos una vez lo hayan montado. Imprimen la plantilla, hay que hacer los agujeros del LED y del micropulsador y se monta tal y como lo podemos ver aquí. Incluso lleva una serie de textos. Aquí indica que el sistema ya está listo, con lo cual puedo pulsar y entonces en ese momento se activa la hipervelocidad. Pues nada más, espero que tengan éxito a la hora de montar y probar el proyecto en la realidad. Un saludo a todos.